Muy bien, chicos, muy buenas tardes. Vamos a iniciar la clase de hoy día. La clase es de comunicación, ¿verdad? Muy bien, vamos a iniciar con comunicación, luego vamos a hacerlo con matemática. Muy bien, a ver, vamos a continuar. El tema de hoy día es la oración. Pero antes de empezar la clase, vamos a hablar con Dios, ¿sí? Para que nos cuide, nos proteja, ¿sí? Amado Dios, te damos gracias por cada cosa que nos das, por los alimentos, por el oxígeno que respiramos, por cada cosa que tenemos en casita, ¿no? Te damos gracias y te pedimos que nos bendigas y nos cuides como siempre. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a empezar. A ver, empezamos con la clase. El tema es la oración, ¿no? Como estamos en fiestas patrias, también te tengo tu comprensión lectora acerca de ello, pero eso es al final. Sí, entonces empezamos. Recuerda, tus cosas bien listas, ya debes de tener tu cuadernito para hacer tus apuntes, porque ya sabes que ni bien termina el tema, te voy a dejar unos cuantos ejercicios para que reforcemos el tema del día de hoy. Y empezamos. A ver. Bueno, chicos, a ver, la oración simple. ¿Una oración tiene partecitas? Sí, la oración tiene partes. Una de ellas es el verbo, que hemos estudiado la semana pasada, ¿verdad? El verbo que está con la flecha verdecita, ¿no? Nos señala que juega, es verbo, ¿verdad? Entonces, ¿te acuerdas que el verbo es la acción que realiza quién? El sujeto o el sustantivo. En este caso, ¿quién será el sujeto o el sustantivo? Juan, ¿no? Entonces, pero Juan viene a ser sujeto y todo lo demás viene a ser predicado. Veamos por qué y cómo, ¿sí? Entonces, hoy te voy a enseñar clases de verbo. Te voy a enseñar cómo podemos hallar el sujeto y quién es el predicado, ¿no? Entonces te invito a que me pongas mucha atención, porque esta clase es muy bonita. Sé que te va a gustar, entonces préstame mucha atención, ¿sí? No te muevas de tu sitio, no hagas nada, no te muevas. Presta mucha atención. Muy bien, chicos, a ver, el verbo. Vamos a iniciar con el verbo, que tú ya sabes, ¿no? El verbo que era la acción que realiza quién, un sustantivo, ¿no? Entonces el verbo es una acción. Pero en este caso vamos a tener dos clases de verbo. Te presento el verbo copulativo y al verbo predicativo, que sí lo hemos estudiado, ¿no? El que tú conoces. Entonces el verbo copulativo viene a ser algo nuevo para ti, y el verbo predicativo, que es la acción, las acciones que va a realizar el verbo, que hace el verbo, eso ya lo conoces. Veamos, verbo copulativo. ¿Cuándo se llama verbo copulativo? Cuando vas a utilizar ser o estar, o el verbo to be, no to be en inglés, no, pero en este caso es en español ser o estar. Pero ¿quién es el verbo ser o estar? El verbo ser o estar es o está, ¿no? Entonces cuando tú veas en una oración la palabra es o está, viene a ser verbo. ¿Pero qué clase de verbo? Verbo copulativo. No, por ejemplo, el perro es bonito. A ver, en la oración el perro es bonito, ¿quién será verbo? Es. ¿No? ¿Pero qué clase de verbo? Verbo copulativo, ¿sí? A ver, veamos el verbo predicativo, que lo hemos estudiado. ¿A qué llamo verbo predicativo? Son verbos de acción, o es una acción que va a realizar ¿quién? El verbo. Como por ejemplo, ¿cuáles? Como por ejemplo, canta, juega, salta, barre, lava, etcétera, ¿no? Hay varios verbos de acción que se van a realizar, sí, que el verbo va a estar en movimiento, ¿no? Entonces, ¿cuántas clases de verbos tenemos? Dos. Verbo copulativo y verbo predicativo. Muy bien, sigamos. A ver, ejemplos de verbos. Veamos. Mi gato está en la sala. Mi gato está en la sala. A ver, fíjate muy bien en esta oración. Mi gato está en la sala. ¿Quién crees que sea el verbo? Fácil. Está, porque la misma ha dicho que hay una clase de verbo que es está. Y esta clase de verbo, ¿cómo se llama? Verbo copulativo, ¿no? El verbo copulativo es y está. Y en este caso tienes está. Muy bien. Veamos otro ejemplito. Juana canta en el teatro. A ver, analiza esta oración. Juana canta en el teatro. ¿Quién será el verbo acá? A ver, maestra. Juana canta en el teatro. Ah, canta.
No, porque es una acción. Y si es una acción, ¿qué clase de verbo será? Es un verbo predicativo. Muy bien, excelente, lo has hecho súper bien, ¿no? Verbo predicativo. Entonces, acabamos de ver dos ejemplitos acerca de verbos. Sí, tenemos verbo copulativo y verbo predicativo. Muy bien, sigamos. Mira, acuérdate, ¿cuántas clases de verbos hay? Dos. ¿Cuáles son? Copulativo y predicativo. Y el copulativo es y está. Entonces, cuando veas en una oración es y está, verbo. Y cuando veas una acción, como Juana canta, es un verbo predicativo. A ver, llegamos al sujeto. Fácil. Mira, ¿quién viene a ser el sujeto? ¿El sujeto será el sustantivo, sí o no? Sí, el sujeto es un sustantivo, ¿no? Entonces, ¿el sujeto va a realizar la acción? Sí, ¿no? Entonces, a ver, ¿a qué llamo yo sujeto? Es la persona, animal o cosa de quien se dice algo en la oración. Mira, el sujeto es la persona. Puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser una cosa de quien se va a decir algo. Sí, se va a decir algo en la oración. Veamos ejemplitos, ¿sí? Pero antes de un ejemplito te quiero enseñar cómo se va a hallar el sujeto. Reconocimiento del sujeto. A ver, para eso vamos a realizar preguntas. Bien, la primera pregunta es ¿quién? ¿Y quiénes? ¿Para quién? Tú vas a realizar esta pregunta para personas o animales. Entonces, antes, ¿no?, de realizar la pregunta, tú vas a ver en la oración de quién te habla. Si te hablan de personas, utilizas quién o quiénes. Si está en singular la persona, utilizas quién. Si está en plural, varios, utilizas quiénes. Si hay animales como el pato, entonces si es pato, si es un animal, ¿qué pregunta vas a utilizar? ¿Quién? Y si es patos, en plural, ¿quiénes? Correcto. Y para cosas también hay. A ver, la pregunta ¿qué? La vamos a utilizar para cosas y lugares, ¿sí? Para cosas y lugares. Correcto. Entonces, mira, acá abajito hay una fórmula. La fórmula es la siguiente. Vas a formular para hallar el sujeto la pregunta, ya sea quién o quiénes o qué, más el verbo que tú ya has hallado anteriormente, más el predicado, te va a dar el sujeto. Para que me entiendas mejor, veamos con el siguiente ejemplo. A ver, mira. Los niños juegan en el patio. Los niños juegan en el patio. A ver, ¿quién será aquí el verbo? ¿Quién crees que sea el verbo? A ver, analiza bien. Los niños juegan en el patio. Profesora, ya lo hallé. Juegan. ¿Es una acción? Sí. Yo juego, tú juegas, ¿no? ¿Se puede conjugar también el verbo? Sí, ¿no? Con todos los pronombres. Yo juego, tú juegas, ella juega, nosotros jugamos. Por lo tanto, juegan es verbo, ¿no? Muy bien, hallamos el verbo. Entonces yo lo voy a poner verbo. ¿Sí? Excelente. Muy bien. Ahora, para hallar el sujeto vamos a utilizar la pregunta, ¿no? ¿Qué nos decía? Voy a utilizar la pregunta ¿qué? Para cosas, quién o quiénes para personas o animales. A ver, primero vamos a analizar en esta oración. ¿De quién nos habla? A ver, los niños juegan en el patio. Ah, mis niños. Muy bien, los niños. ¿Y los niños qué serán? Personas, serán animales, serán cosas. Los niños son personas. Por lo tanto, yo voy a utilizar la pregunta ¿quiénes? ¿Quiénes por qué? Porque niños está en plural. Porque niños está en plural. No está en singular, está en plural. Si fuera niño, utilizarías quién. Pero en este caso, niños, ¿quiénes? Muy bien, ¿qué decía la fórmula? Pregunta más verbo. Ah, ya, me falta quién. Ya he hecho la pregunta más el verbo. ¿Quién es el verbo? Juegan. Entonces yo pongo ¿quiénes juegan? Al final decía más el predicado. El predicado viene a ser todo lo que sobra, ¿no? A partir del verbo. ¿Quiénes juegan en el patio? ¿Quiénes juegan en el patio? Respóndete. ¿Quiénes juegan en el patio? Ah, los niños. Muy bien, excelente. Los niños. ¿Y los niños vienen a ser?
¿Qué vienen a hacer los niños? Sujeto, hemos hallado el sujeto. Mira cómo lo hemos hecho. Hemos formulado la pregunta. De acuerdo, si son personas, si son animales o cosas. Si son personas, yo utilizo quién y quiénes. Si son cosas, ¿qué? ¿No? Entonces, yo me he preguntado ¿quiénes? Más el verbo es juegan. ¿Quiénes juegan en el patio? Respuesta, los niños. Y los niños vienen a ser sujeto. Por lo tanto, si los niños son sujeto, yo coloco y subrayo los niños y coloco sujeto. Y lo demás, mis juegan en el patio. Todo eso viene a ser predicado. A partir del verbo hasta el puntito es el predicado. A ver, ¿qué te ha parecido? Fácil, ¿verdad? A ver, veamos con la siguiente oración. Muy bien, chicos, a ver, siguiente oración. Y ahora es para ti. Fíjate muy bien, analízalo muy bien. A ver, la siguiente oración dice: la casa es grande y bonita. La casa es grande y bonita. Primer paso, hallamos el verbo. Primer paso, hallamos el verbo. Lee bien, ¿dónde estará el verbo? Recuerda, tenemos dos clases de verbo. Verbo copulativo es o está, o verbo de acción, ¿no? Que pues se canta, baila, salta, una acción. En este caso, yo acabo de hallar, y si mis ojos no me engañan, viene a ser un verbo. ¿Y qué verbo será? El verbo predicativo, ¿verdad? Muy bien, ese es un verbo predicativo. Muy bien, a ver, tengo verbo. Realizo la pregunta para hallar el sujeto. Muy bien, ¿de quién nos habla la oración? ¿Será una persona? ¿Será persona? No. ¿Será animal? No. ¿Será una cosa? Sí, porque nos hablan de la casa, una casa, ¿no? De la casa nos habla la oración. Y si es una casa, ¿qué pregunta vas a utilizar? ¿Quién? No. ¿Quiénes? No. ¿Por qué? Porque esas dos preguntas son para personas y animales. Y la pregunta ¿qué? ¿Será qué? Sí, porque es una cosa. Entonces yo pongo ¿qué? Más verbo. ¿Y quién es el verbo? Es. Entonces yo coloco ¿qué es? Más todo el predicado. Grande y bonita. ¿Qué es grande y bonita? ¿Qué será grande y bonita? Para hallar el sujeto, ¿qué es grande y bonita? Respuesta, la casa. Y si la casa es grande y bonita, entonces por lo tanto la casa es sujeto. Entonces yo subrayo la casa, sujeto. Y a partir del verbo hasta el puntito es predicado. Correcto, muy bien. Lo has hecho súper bien, ¿no? Entonces espero que me hayas entendido muy bien. Mira, date cuenta. Antes de escribir sujeto y predicado, primer paso vas a reconocer quién, al verbo. ¿Reconoces al verbo? Recién puedes hallar sujeto y predicado. Pero ¿qué pasa si yo hago por hacer subrayo? No. Tienes que reconocer primero el verbo. Si es un verbo copulativo o si es un verbo predicativo. ¿Sí? Si es un verbo predicativo, fácil, no es una acción. Y si es un verbo copulativo, es o está, ¿no? Una vez que hayas hallado el verbo, realiza la pregunta para hallar el sujeto. Realiza la fórmula, ¿no? Y la fórmula te dice, ¿no? ¿Quién o quiénes para personas y animales? ¿Y qué para cosas o lugares, ¿no? En este caso, hallé la pregunta es ¿qué? Más el verbo que ya lo has hallado, que es, ¿no? ¿Qué es grande y bonita? Tú te respondes, ¿qué será grande y bonita? La casa. Y si he hallado que es la casa, entonces es sujeto. Y yo en la oración subrayo sujeto y luego subrayo todo el predicado que es a partir del verbo. ¿Ya? ¿Me has entendido? Muy bien. Ahora sí. Miren, niños, estamos en fiestas patrias, por lo tanto te tengo un hermoso cuentito. No es cuento, no es algo acerca de las fiestas patrias, de la proclamación de la independencia. Entonces, hoy vamos a aprender un poquito más acerca de ello y de ello va a haber preguntitas. Así que presta mucha atención a ello. Presta mucha atención. Tras el retiro del virrey La Serna al Cusco, San Martín entró en Lima en 1821 y convocó a una junta de notables en el Cabildo limeño el 15 de julio. Manuel Pérez de Tudela fue el encargado de redactar el acta de independencia que determinó la proclamación de ella para el sábado 28 de julio de 1821 en la Plaza de Armas de Lima. San Martín
buscó implantar el sentimiento de la independencia, por lo menos entre los limeños. Aquel 28 de julio, según rezan algunas crónicas, amaneció lluvioso y templado. Don José de San Martín despertó a las 9 de la mañana, se puso el uniforme de gala y, previo saludo a sus jefes de Estado, se preparó para la proclamación. El acto comenzó a las 10 de la mañana con San Martín abandonando el Palacio de los Virreyes, acompañado de dignatarios de la Universidad de San Marcos, altos prelados de la iglesia y priores de los conventos. Tras ellos, aparecieron los altos jefes del Ejército Libertador y oidores de la Real Audiencia de Lima. Las calles cercanas a la Plaza de Armas estaban llenas. Según testigos, se estimó un aproximado de 16.000 personas, quienes escucharon la proclama de Don José de San Martín, secundados por las tropas en formación. El marqués de Montemira hizo entrega de la bandera peruana a San Martín y el Libertador la tomó, la mostró a la multitud y proclamó la frase que terminó por reafirmar uno de los sucesos más importantes en la historia del Perú. El Perú, desde este momento, es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Don José de San Martín había proclamado la independencia del Perú. El aplauso estruendoso se apoderó de la Plaza de Armas ante tan importante declaratoria. La declaración de la independencia del Perú es uno de los hechos más importantes en la historia del país y de toda América, pues el continente en ese entonces no estaría totalmente segura mientras el Perú no fuera liberado del yugo español. Muy bien, chicos, acabamos de ver la historia acerca de la independencia del Perú. Entonces, ¿qué nos dicen, no? Que en 1821, un día, el 28 de julio, ¿no?, se proclama la independencia. ¿Con qué palabras? ¿Con qué palabras fue proclamada la independencia? El Perú desde ese momento es libre e independiente por la libre voluntad de los pueblos, ¿verdad? ¡Viva la independencia! ¡Viva el Perú! ¿No? Entonces empieza ahí las fiestas patrias. Pero mira, ten en cuenta que de ahí parte, ¿no?, la independización del Perú, ¿no? No se puede decir que ese día todo el Perú fue independiente. No, que nos independizamos los españoles, no. ¿Fue el punto de partida para nuestra independencia? Sí. ¿Por qué? Porque 3 años después, en 1824, se va a definir definitivamente nuestra independencia, ¿no? Es ahí, con la batalla de Ayacucho, que los españoles se retiran del Perú y se proclama, ¿cómo te digo?, se define para siempre y por siempre nuestra independencia, ¿no? Pero ten en cuenta que años antes de que San Martín viniera al Perú, ya había, ¿no?, esa fuerza, ¿qué te digo?, heroísmo de varios patriotas que querían la independencia, no querían que Perú sea independiente, que el pueblo peruano sea independiente, ¿no? Y tenemos ahí varios próceres y precursores que hicieron lo posible, pero no se pudo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Perú, en Lima, sobre todo en Lima, había un virrey, ¿no? Este virrey se llamaba el virrey Abascal. Él hizo todo lo posible para que eso no se produjera, ¿no? Entonces es así como se inicia nuestra independencia, ¿no? Desde a partir de los precursores, los próceres, hasta la llegada de San Martín, y 3 años después se define. Muy bien, chicos, espero que te haya gustado la historia. Mira, recuerda que te voy a tomar en comprensión lectora acerca del video, acerca tal vez de lo que estoy hablando, y posteriormente te voy a enseñar más videitos acerca de este tema. Muy bien, chicos, nos vemos a la próxima clase de comunicación. Y